Queremos enviar un cordial saludo, como siempre lo hacemos desde este lugar precioso, en el sur de la Florida, en la ciudad de Lauderhill, desde los Estados Unidos de Norteamérica, a todos aquellos que nos ven a través de la internet y que puedan compartir el mensaje sencillo que damos desde aquí con todo nuestro corazón de parte de nuestro Señor Jesucristo. A ti que estás en la casa, quizás estés pasando un momento difícil por la pandemia, en tu hogar, en un hospital, en la cárcel, en cualquier condición que estés, nosotros te saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese nombre que podemos decir que hay un Padre maravilloso que te ama. Él lo dio por ese amor, y en ese amor nosotros te saludamos y te decimos que hoy tienes la oportunidad de nuevo. Si no te has reconciliado, si no le conoces, si nunca le has abierto tu corazón, hoy tienes una vez más la oportunidad. Al vernos por internet no es casualidad, es porque hay un Dios que te llama, que te busca y que te ama. Amén. Así que confesamos que Jesucristo es la solución a cualquier necesidad que estés pasando, y por eso enviamos este saludo con el amor maravilloso de nuestro amado Dios. Declaramos que lo que estés pasando y cualquier necesidad que tengas, el Señor la supla, y en ese nombre poderoso de Jesús declaramos la salvación y la reconciliación, si no lo has tenido algún día. Que el Señor eterno te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a poner ahí listo con la primera cita, Brother Joseph. Diga conmigo: el efecto de una buena conciencia. ¿Por qué traemos este tema hoy? Y es un tema que nos debe de interesar, pero más que interesar, es de reconocer que hay que ponerle el verdadero sentido y valor espiritual. ¿Cuántos entendemos qué es la conciencia? Levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Cuántos podemos decir que nosotros tenemos una conciencia? Y diga conmigo, diga, pastor, y una buena conciencia. No es que la conciencia no esté en todos los seres humanos. No estamos hablando de eso. La conciencia es parte integral de cada ser humano. Estaba viendo la palabra definición de conciencia. Algunos lo ponen y lo ponen como un significado equivalente a mente. Otros ponen alma y otros ponen corazón. Si bien es cierto, el alma está en cada ser humano y cada uno de nosotros la tenemos, y aunque el alma, la conciencia tiene relación y un efecto, vamos a decirlo así, directo en la mente, en el corazón, en el alma de la persona, quiero aclarar algo antes de continuar. La conciencia no es parte directa del alma. La conciencia es parte directa de algo más profundo que encierra nuestro ser humano. Está en la parte más profunda del corazón, y es a lo que en la palabra de Dios se le llama que habita el espíritu del hombre. ¿Usted ha escudriñado la palabra del Señor? Amén. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos declara que hay alma, pero que también hay espíritu? Amén. No, y no me refiero al Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios está el espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Amén. Pero también está el alma. El apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para el día en que Cristo se manifieste y venga, debe estar irreprensible. Amén. ¿Usted lo ha leído? Amén. O sea que todo nuestro ser humano, con todos sus componentes, es vital, es importante y pertenece al Señor. La redención de Dios nos ha alcanzado en el aspecto tripartito en que hemos sido formados.
Pero en lo más profundo de nuestro ser existe esa parte que es el espíritu del hombre, que es la única parte que acepta, reconoce, puede discernir y puede contener a Dios. Amén. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunas veces podemos estar confundidos, pero el alma y el espíritu son diferentes. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada que tiene doble filo, y que esta palabra, la del Señor, penetra hasta hacer división. La palabra partir significa hasta hacer división entre lo que es el alma y el espíritu. Amén. Y ahí sigue hablando más. O sea que no es igual, lo aclaro, pero sí tiene un efecto trascendental todos los días en nuestro estilo de vida, en la experiencia de lo que es cada día en nuestra vida, sobre todo en el creyente. La conciencia tiene un vital valor y efecto Amén. que debemos de valorar. Amén. Amén, Señor. Es más, levánteme la mano y dígame, si la conciencia no estuviera, diga conmigo, diga, no hubiera sido liberada, y si mi corazón no fuera un corazón nuevo, renovado, nacido de nuevo, hermano, su conducta y mi conducta, yo le aseguro que fuera. Gracias, hermana. Sí. Lo que quiero traer con este mensaje es que nuestra conducta, que nos va a traer un efecto positivo y de bendición, que repercute a nosotros personalmente, pero que va a repercutir a los que nos rodean, y que tiene que ver con una buena posición y relación con Dios, depende del uso de la conciencia. Amén. Y eso es por afuera. No, mi hermano, la conciencia no está afuera. Esa es la parte más intrínseca de nuestro ser. Es la parte a donde ha venido a habitar la presencia del Señor, convirtiéndonos en su casa legítima. ¿Cuántos son casa del Señor? Amén. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha venido a hacer morada de nosotros. Señor, amén. ¿A dónde cree usted que viene a morar el Espíritu de Dios? ¿Al alma? No, viene a morar al Espíritu nuevo y renovado en un corazón que ha sido reconciliado, que se ha sido arrepentido y perdonado con el Señor. Amén. Amén. Cuando el Señor restaura y hace un corazón nuevo, un corazón libre, porque ya se arrepintió y entró en la experiencia del nuevo nacimiento, entonces tenemos la oportunidad de una conciencia libre, de una conciencia purificada, de una conciencia buena, que puede y debe ser utilizada todos los días para tener un verdadero balance espiritual delante de Dios y delante de nosotros y de los demás en la tierra. Amén. Amén. Queremos tener un balance verdadero, justo, queremos ser justos, queremos ser honestos, queremos andar en la verdad, queremos tener la verdadera función de una conducta que realmente nos traiga bendición y que seamos de ejemplo y testimonio a los demás. Entonces tenemos que dejarnos guiar por la conciencia, Amén. Amén. por no decirlo más, por el Espíritu Santo, usando nuestra conciencia libre, renovada, purificada por el Señor. Amén. ¿Hay ventaja entre el creyente y el que no tiene a Cristo con respecto a la conciencia? Sí hay ventaja. El que no tiene a Cristo, la conciencia no existe. No, sí, la conciencia está ahí. Pero vamos a poner el ejemplo que la conciencia de la persona antes de venir a Cristo, manejada por la naturaleza del pecado, está esclavizada. Es como que alguien la haya agarrado y la haya metido ¿a dónde? A una cárcel. Allá en lo más profundo, como cuando metieron a Pablo y a Silas, ¿se recuerda lo que hablamos la vez pasada? A la parte más grande del calabozo. Y entre la persona más actúa en el gobierno del pecado, haciendo maldad en cualquier sentido que sea, más la conciencia está entenebrecida. Pero todavía hay ahí oportunidad de salvación. El problema es cuando alguien ha conocido a Cristo y se vuelve atrás y entonces tiene una vida totalmente
desequilibrada de pecado, y la conciencia puede, según la palabra, llegar a cauterizarse. ¿Cuántos han leído esa palabra cauterización de la conciencia? Cuando llega a ese punto y la conciencia está cauterizada, le aseguro que la situación se pone muy, pero muy complicada para el ser humano. Pero la cauterización de una conciencia casi solamente la llegan a tener como experiencia alguien que ha tenido un encuentro personal con Dios. Amén. Sin embargo, antes de venir a Cristo, la conciencia es un esclavo. Es manejado por la conducta pecaminosa, endurecido de un corazón, y el diablo y el mundo la pueden manejar a su manera. Levante la mano y dígale: gracias, Padre, porque un día nací de nuevo y ahora soy salvo. Y diga conmigo, y tengo la sensibilidad todavía, Señor, de que mi conciencia, el poder del Espíritu Santo, la usa desde mi interior para corregirme, para ayudarme, para pensar bien, para actuar bien, para hablar bien, para tener una conducta que te agrade. Amén. 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 Diga conmigo: la conciencia y su efecto es necesario discernirla. Si sabemos discernir desde adentro esa voz que siempre, esa dirección, esa intuición que estará hablándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, nosotros tendremos mucha ventaja. Entre más la conciencia trabaja en nosotros como nuevas criaturas, menos problemas tendremos, más agradables seremos delante de la presencia del Señor. Amén. Vamos a ver el primer ejemplo rápido. Los dos primeros quiero pasarlos rápido. Aquí el salmista David decía algo muy importante. ¿Será que David trabajaba y su modo de actuar, de pensar, de hablar, de accionar, su modo de conducirse en aquellos tiempos en que él vivió, a pesar de todo lo que pasó, él sabía utilizar y dejarse guiar por su conciencia? ¿Digan conmigo? Sí. Sí, David tenía comunión con Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, la conciencia es muy sensible y puede ser fácilmente utilizada por el Señor. Amén. Como la voz, como la guianza interna, para podernos ayudar en todo, en todo. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Levántame la mano. Amén. Y decía el salmista: bendeciré al Señor. ¿Qué es lo que dice aquí? Que me aconseja. En otras versiones dice que me enseña. ¿Por qué lo estaba bendiciendo? Dice. ¿Por qué? Lo estaba bendiciendo porque el Señor lo aconsejaba, lo enseñaba. Y algo muy importante, mire, aún de noche me reprende mi conciencia. Pastor, y estas cosas son importantes. Hermano, pues si está ahí como parte de una experiencia de aquel hombre, pero también en nosotros. Amén. Y debería de hacerlo como David. Creo que una de las cosas que debe estar muy latente, pero así, para trabajar y accionar todos los días y verdaderamente tener un verdadero balance y ser de bendición para todos y para Dios, ciertamente es a través de una buena conciencia. Amén. Aquellos que quieren hacer, ¿verdad?, usar la mentira y cualquier farsa por ahí, ser deshonestito en cualquier forma de ser, de hacer lo que sea, en un negocio, en un trabajo, como trabajador, si lo dejan solo, lo que sea, ¿qué cree usted que actúe en nosotros? En cualquier aspecto que sea. ¿Cuántos aquí nosotros como hijos de Dios nos vemos en oportunidad como de usar mentira, de hacer las cosas a media, de hacer las cosas deshonestamente, ¿sí? Que somos incentivados por el mal como para hacer cosas que son indebidas? ¿Cuántos pasamos todos los días? Amén. No me dejes solo, hermano. No me dejes solo. Sí, olvídese. Todo el mundo está en ese riesgo todos los días, ¿sí o no? De pensar, de hablar y de actuar. Pero diga conmigo, qué bueno que la conciencia es mejor que Messi. Amén. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la conciencia con Messi? Messi es un buen jugador, hermano. Y el drible y todo, y no hay nadie que lo pare cualquier cosa para meter el gol chiquito, por ahí la pulga, ¿verdad? Le estoy dando yo promoción a Messi. Lo que quiero decirles es que la conciencia no hay nadie que la pare para hacernos bien, excepto usted mismo y yo mismo.
Amén. Amén, así es. Pero que trabaja en el creyente. Amén. Y es la base de nuestra verdadera conducta diaria si queremos tener un verdadero reflejo espiritual en nuestra vida. Amén. Aquí y delante del Señor en primer lugar. Pero David dice que él bendecía al Señor, dice que me aconseja, y aún de noche, en otras dice, versiones dice, mi conciencia me enseña, aquí dice, me reprende. Vamos a ser honestos, y los que nos ven a través de internet, levánteme la mano. ¿Cuántos en la noche, ese momento como de irse a acostar y usted quiere hacerlo en paz, que alzó en el aire la cabeza? Pastor, yo no soy así, mi esposa es así, que en el aire va dormida. Yo cuento muchas ovejas todavía, hasta que al fin por ahí no me doy cuenta por qué cantidad voy y me vengo dormido. Pastor, ¿no será que la conciencia lo aprieta y le cuesta dormirse? Puede ser, hermano. Y no es que sea que a mí me está apretando, sino que lo que quiero es una cosa. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que en la noche, cuando se va a acostar, su conciencia le puede acosar hasta para dormir bien? Porque hubo algo en ese día, o hace una semana, o hace un mes. No, pastor, un año. No, pastor, ya han pasado 10 años. No importa, pueden pasar 100. Ella va a trabajar. Así es. Ella te va a recordar. Ella te va a alcanzar para corregir aquello que aunque han pasado 100 años, si estás con vida, ella te va a decir, corrígelo, arrepiéntete, confiésalo, díselo al Señor, porque si te petateas, te va mal. Amén. Levánteme la mano si me está entendiendo. Amén, Señor. David tenía esa experiencia. Qué bueno que todas las tenemos, ¿verdad que sí? Amén. Y qué bueno es que en esos momentos, aún hasta para dormirse uno, como que es momento de relajación, algunas veces de preocupación del ajetreo que tenemos en el diario, trabajar o vivir, pero normalmente también la conciencia se aprovecha para tratar de ayudarnos y hacernos recordar, reprender, exhortar, enseñar, aconsejar, alinear o lo que sea, para que estemos a cuenta con el Señor. Amén. Así es. Como cuando la pareja, ¿verdad?, se han peleado y espalda con espalda, ¿verdad? Si es que el hombre no está en el sofá y ella en la cama. Y entonces, ¿usted cree que la conciencia trabaja o no trabaja? En los dos, hermanos, trabaja. Lo que pasa es que uno tiene que ser más sensible y dejarla usar por el Señor, para que no se alargue la situación y se llegue al relajo del divorcio y muchas cosas, o al ojo morado o lo que sea. Todas esas cositas. La conciencia, si la dejamos trabajar, hermano, trae un gran efecto. Levánteme la mano, diga. Amén. O nos vamos yendo a predicar. No, ¿qué va? Aún de noche me reprende mi conciencia. Me encanta esto. Vamos hasta el 9, creo. 8. Siempre tengo presente aquí al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Después de que David se deja trabajar por la conciencia, al ser reprendido o enseñado, mira, él sabe que el Señor va a seguir con él. Amén. ¿Cómo, pastor? Mi hermano, cuando la conciencia la dejamos actuar y trabajar como debe de ser, es como que estemos dejando trabajar al Señor. Entonces usted, después de que deja, o yo, después de que dejamos obrar a la conciencia, con toda confianza y seguridad podemos saber que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Algunas veces no podemos estar como dudosos e inseguros de que el Señor no está con nosotros, ¿sí o no? Dependiendo, si metimos las de andar, al hablar, al pensar, con un pensamiento que no está muy por ahí bueno, ¿verdad? Aunque no lo lea su esposo, su esposa, su hijo, su patrón o lo que sea, pero el pensamiento al Señor no se le pasa, hermano, ni pensamiento, ni palabra, ni acción. Y la conciencia va a trabajar en los 3 aspectos, que es la base de nuestra conducta diaria, aún como hijos de Dios. Amén. ¿Estoy explicando bien? Amén. El 9. Creo que está el 9 tenemos, ¿verdad? Por eso mi corazón, ¿qué es lo que decía David? Porque él sabía que el Señor lo respaldaba. ¿Pero por qué lo respaldaba? Cuando se da cuenta que el Señor 100% estaba ahí a su lado con él. Porque él dejaba que su conciencia trabajara. Dice que aún de noche le enseñaba o lo reprendía. David, si había un hombre que amó a Dios
y que aunque metió la de andar y fue un candidato perfecto para que Dios mismo lo matara, sabe que David se dejaba usar mucho por la conciencia, y esa parte lo llevaba a tener intimidad con Dios. Si él tenía que arrepentirse, David lo hacía. Amén. No cometía 2 veces el mismo error, pero David reconocía su error y se arrepentía. ¿Cree usted que trabajaba la conciencia en David? 100% la dejaba obrar. Por eso mi corazón se alegra, decía, y se regocija. ¿En qué cosa? Mis entrañas, en otras palabras, mis emociones, todo mi ser se llena de confianza. Amén. Amén. ¿Aprendemos aquí? Amén. Dale un aplauso al Señor. Póngame la segunda maravillosa ahí, rapidito, San Juan 8. Este ejemplo ya lo hemos visto en otras ocasiones. Dígale a su hermano, la conciencia que trabaja, trabaja. Dígale, excepto que tú no la dejes. Pero en los tiempos que estamos viviendo, hermano, tiempos donde la conducta del ser humano se ha vuelto una conducta terrible, una conducta dura, una conducta insensible, una conducta y mente oscurecida, entenebrecida, donde la conciencia aparentemente ni existe. No, sí existe. El problema es que estamos viviendo un mundo donde hay un sistema de maldad y de oscurantismo diabólico, satánico, mundano, pecaminoso, que ha venido a endurecer el corazón, el alma, los pensamientos de los seres humanos, que actúan y se conducen sin misericordia, sin compasión, insensibles. Y déjenme decirles, ese es el cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos dice, porque nos dice que vendrían tiempos difíciles, tiempos complicados, y Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos dice, sobre todo a Timoteo, de cómo serían los últimos tiempos antes de la venida del Señor con respecto a la conducta de los seres humanos. Y estamos viviendo esos tiempos difíciles. Ahora nos preguntamos si cada persona que está metido en esta clase de conducta dejara, aunque sea una pizca, trabajar a la conciencia y le abriera su mente y su corazón, ¿qué sucediera? ¿Se evitaran qué cosa? ¿Qué es lo que no se evitara, hermano? Amén. ¿Me estoy dando a entender? Señor. ¿Qué es lo que no se evitara de mal? Pero es duro saber que el enemigo lo primero que va a hacer es que la conciencia no se despierte, ni sea libre, ni un corazón nazca de nuevo, ni sea salvo, para que se vuelva sensible a Dios, para poder ser utilizado como instrumento del diablo. Y ahí podemos ver que hay conciencias insensibles en los tiempos que estamos viviendo. Qué terrible, pero eso sí es lo que estamos viviendo. Aquí hay una pasada que aunque esta gente era dura, pero el Señor, como conocía los pensamientos, les deja saber algo. ¿Se recuerda esta cuestión del ejemplo? Vamos a leerlo, brollos. Con respecto a la mujer que fue descubierta supuestamente en adulterio, ¿se recuerda? Que solamente trajeron a la mujer, al hombre no. Pero eso era, veamos lo que dice la palabra. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se sentó en la que a enseñar. Todas estas experiencias y lugares donde el Señor llegaba se aprovechaban de dos formas los seres humanos. Algunos de buena intención, con buen deseo de sacar un provecho, conocerlo, reconocerlo como el Mesías, pero otros no, hermano. Otros para ser utilizados por el diablo en su maldad y hacer una trampa, lo que sea. Pues el diablo es así, hermano. Siempre va a tratar de que usted y yo seamos mafiosos como él, o caigamos en algunas cosas por ahí y hagamos las cosas mal. El ejemplo que tengamos a la par de tu vecino, de tu hermano, incluso de tu propia familia, te tienes que cuidar, porque te puede llevar a ser copartícipe de mentira o de deshonestidad, o de alguna cosa, de una conducta que no sea agradable a Dios. Pero si dejamos que la conciencia trabaje, no caeremos en la trampa. Amén. Así es. Al amanecer se presentó de nuevo toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Sigamos.
Los maestros, escuchen bien, los maestros de la ley significa que no eran cualquier persona. Y los fariseos llevaron entonces ¿a quién? A una mujer, ¿verdad?, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, o sea, ahí donde estaba el Señor, la llevaron, ¿verdad? Le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido, se le ha encontrado en el mismo acto de ¿qué? De adulterio. O sea que le encontraron ahí, ¿verdad?, con el hombre. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, pero no dijeron el efecto también que la ley dice con respecto a los hombres. Ya ahí son tramposos, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban ¿qué cosa? Mire, hermano, si el diablo le trata de tender una trampa a Jesús, ¿cree usted que va a tratar de tendérsela a usted todos los días? Puede usar varios factores, elementos, personas, situaciones. Hermano, puede usar cualquier aspecto para tenderte una trampa. Pero como el Señor es eficaz, ¿verdad? Que sí vale la pena acudir al Señor. Amén. Amén. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener ¿qué cosa? ¿De qué acusarlo? Pero Jesús, como él sabía todo, ¿verdad?, las fanfarrunadas de los hijos del diablo, esto, se inclinó y con el dedo comenzó a escribir. La palabra no dice que escribió en el suelo, sino que simplemente se puso a escribir. Sigamos. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó después de estar escribiendo y les dijo: aquel que de ustedes esté libre de pecado. Entonces él les dijo algo, ¿no? Apedréela. Jesús nos estaba negando que lo que ellos le venían a decir. Miren, el Señor no les dijo: ¿por qué son tan malos ustedes? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué son tan deshonestos? Traen solamente a la mujer, pero la ley no solamente habla de la mujer, también habla del hombre. ¿Por qué no me traen al hombre también? Sin embargo, Jesús le sigue la onda, ¿verdad? Hay veces que hay que seguirle la onda al diablo, hermano, pero no para hacer lo que él dice o haga, sino para contrarrestarlo. Porque Jesús sí sabía los pensamientos y las intenciones de ellos, de quererlo acusar. Por eso él, sabiendo y entrando a las intimidades de ellos y a su conciencia, que gracias al Señor todavía les funcionaba, hermano. Amén. Y les funcionaba porque supuestamente le dijeron que iban a actuar de acuerdo a la ley. Y es cierto, la ley sí decía, de acuerdo a Moisés, sí decía eso, que en estos casos la que se podía encontrar tenía que ser apedreada y muerta. Apedreada es que era que matarla. Pero también el hombre tenía las consecuencias, porque no solamente la cuestión era la mujer, ahí es de dos la cuestión, el tango es de dos, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, aquel que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sigamos. E inclinándose, o sea, se volvió a inclinar a escribir en el suelo. Digamos, al oír esto se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. ¿Por qué traje a colación este ejemplo? Mire, hermano, si dejamos que la conciencia trabaje, este aspecto nos va a traer días libres y felices delante de nuestro Dios. Amén. Pero no solamente libres y felices, llenos de gozo y de paz y de tranquilidad delante de Dios, sino también con los demás. Amén. El diablo va a tratar de buscar cualquier trampita para ahí, pero si nosotros, amados hermanos, le sabemos jugar la vuelta y dejamos que la conciencia trabaje, no caeremos en la trampa del diablo. Jesús le dio en el blanco, y gracias a Dios que ese punto que el Señor hizo, cuando lo hizo la pregunta a ellos: cualquiera que esté libre de pecado, les estaba tocando ¿qué cosa? La conciencia. No la mente, la voluntad de ellos y sus emociones, esos están contaminados. Religiosamente están contaminados. Les tocó algo que era lo más profundo de su ser y que gracias a Dios todavía estaba sensible.
a saber cuántos de ellos, comenzando como los más viejos, desde los más viejos, que comenzaron a irse, hasta dejarlo solo a él y a la mujer, se me imagina que muchos quizás habían pasado con la mujer. ¿Me doy a entender? A saber cuántos se habían acostado con ella, por así decirlo, y estaban ahí en el grupo. Y la ley dice que si esta mujer hay que apelar, ¿y tú qué dices? Casi le dices tú que te dices ser el Mesías y el Hijo de Dios y que eres Dios. A ver qué nos responde. No, el Señor le siguió la onda y les dijo que aprobaran la ley, ¿sí o no? Pero que la aprobaran de acuerdo a aquel que estaba libre de pecado. ¿Y quién se encuentra libre de pecado por sí mismo en la tierra, hermano? ¿Quién? ¿Quién? No hay nada ni nadie excepto Jesús. La palabra no lo dice la palabra. Sí, excepto Jesús en su cuerpo, dice que no se encontró ninguna maldición ni pecado en él. Él aguantó todo por los pecadores y dio su vida por nosotros. Diles, hermano, qué bueno es dejar que la conciencia trabaje. Diles, hermano, qué bueno es dejar. Y específica el día, hermano, todos los días. Solamente durante el día cuando estamos trabajando y a ti no, hermano, la conciencia no va a hacer que te olvides ni de Dios. Estés metido en cualquier actividad que sea del día, por muy rigurosa que sea, esa conciencia va a estar ahí en medio entre tú y el Señor. Amén. Para ayudarnos. Pero cuando llegue la noche me voy a dormir tranquilo. No, muchachos, ya leímos al principio que aún hasta de noche a veces se aprovecha más. Como que la mente está más despejada, ¿verdad que sí? No me hiciste caso en el día porque estabas sulfurado, estabas enojado, estabas apaleado, te sentías cansado, estabas malhumorado, pero ahora te agarro en la noche. ¿O estoy hablando mal, hermano? No, hermano, sino que estoy hablando algo verdadero. O me deja a mí solo con la experiencia mía durante la noche. ¿Cree usted que solamente yo corrijo de noche? ¿Cuántos han corregido de noche aquí? Vamos a ser honestitos, levánteme la mano. Pastor, si más de noche es que he aprendido a corregir y me he tenido que ir a arrepentirme y a arrodillarme y pedirle perdón a Dios para dormir en paz. ¿Por qué? Porque mi conciencia me reprendió, me enseñó, me corrigió. Y yo creía que me iba a acostar en paz, hermano. ¿Vale la pena? Amén. El efecto de una conciencia buena hay que valorarlo, porque es Dios obrando. Amén. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dar a Jesús solo con la mujer que aún seguía con él. Ahí. Entonces él se volvió a levantar después de seguir escribiendo la segunda vez. Y entonces el Señor le dice: mujer, los que te acusaban, miro a nadie. ¿Dónde están? Ya se fueron. Nadie está. Nadie. Entonces, terminamos ¿cuál, brother? Entonces, aquí. Y el Señor le dice: nadie, no hay nadie. Pero hay algo el Señor que le advirtió, ¿verdad? Nadie, Señor, le dijo. Tampoco yo te condeno. Hermano, y si ese que estaba ahí le estaba diciendo: no te condeno, hermano, esa es la victoria más grande que hemos tenido. Denle ese aplauso fuerte a aquel que dice: mira, muchachos, no te condeno, pero hay que arrepentirse. Y arrepentido hay que dejarse ir trabajando a la conciencia, más que nadie. ¿Sí o no? Ahora vete. Pero recuerda que como yo mismo no te condeno y te me he revelado a ti y sabes ahora quién soy, te estoy dando la oportunidad. Vete, eres libre. Pero no vuelvas a meterlo en tienda. Amén. Mi hermano, a mí me encanta el Evangelio. Amén. El Evangelio no es religión, hermano. No es aporrearse el pecho. No es hablar una cosa y hacer otra. No es tener un pensamiento y una acción y tener otra experiencia delante de Dios, supuestamente de apariencia, y vivir otra en la realidad. No es así. Mire, el verdadero cristianismo tiene una ventaja. Y la ventaja es de lo que estamos hablando, de que Dios nos salva, nos deja libres, pero nos deja gran ayuda. Su palabra.
el Espíritu Santo, pero no podemos olvidar que la conciencia en nosotros, libre, purificada, en un nuevo corazón, Amén. usada por el poder y la presencia del Espíritu Santo, trae un gran efecto para nosotros. Amén. Amén. Y debe ser de gran valor todos los días para que las cosas nos salgan bien. Amén. Dígale a su hermano, deja utilizar tu conciencia todos los días, en todo lo que hagas. Deja utilizar tu conciencia. Cuando hagas las cosas, cuando te sientas malhumorado, cuando vayas manejando en el tráfico arduo y con estos días de calor riguroso y de mucha humedad, hermano, que como que el carácter se le puede disparar rápido a uno, ¿verdad que sí? Tanta calor, tanto ajetreo, la presión del trabajo, pero aún así, hermano, la conciencia tranquila, hermano, te va a ayudar, nos va a ayudar. El tercero, los que acusan, decía yo, ¿verdad? Aquí salieron avergonzados. Avergonzados porque gracias a Dios, cuando Jesús les dio la pregunta, ellos sabían que no la podían matar a la mujer, porque era igual o peor que ella, ¿sí o no? Y gloria a Dios porque la conciencia los atizó por dentro. Romanos 2, del 11 al 16. Diga conmigo, la ley de la conciencia. La ley de la conciencia. Diga conmigo, trabaja de verdad. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un asunto, de una condición de seres humanos, en el capítulo 2 de Romanos. La carta de los romanos se le llama la carta de la libertad, porque Pablo en esa carta, en primer lugar, cuando habla de seres humanos pecaminosos, se refiere a israelitas, a judíos y también a los que no son judíos. Pero Pablo, cuando habla acerca de ambos bandos, él los presenta y los declara que delante de Dios, como pecadores, todos son iguales. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? En que en ambos bandos había uno que tenía una mejor posición y una mejor ventaja. ¿Cuál era? Los judíos. ¿Por qué? Porque a los judíos, cuando Jesús vino, en primer lugar, Cristo como humano, vino en primer lugar como salvación y reconciliación. ¿A quién? Antes que a cualquier otra nación, que incluso hasta nació como ellos. ¿A quién? A los judíos. Pero por herencia y dentro de un pacto, a los judíos les pertenecía todo, la ley, mientras que a las demás naciones no vivían ni conocían la ley. Por tener la ley que fue dada a través de Moisés, desde el principio en que Dios los liberó de Egipto, esta nación tenía cierta ventaja con respecto a las demás naciones como cultura y como conducta delante de su Dios, el verdadero Dios. O sea, que la ley era una ventaja o podía ser una desventaja para ellos también, dependiendo. Si la utilizaban bien, era el método en que podían estar acercados y conocer a Dios y tener una conducta aceptable delante de Dios. No los justificaba ni los liberaba de pecado. Pero entonces Pablo, antes de comenzar a leer, le estoy explicando esto para que me entiendan. Marca la diferencia entre los dos y que delante de Dios como pecadores no hay ninguna. Pero los judíos, por tener la ley, ellos supuestamente tenían cierta ventaja con respecto a los demás, que se llaman los gentiles, dentro del grupo que estábamos nosotros antes, pero que ahora ya no somos gentiles. Diga conmigo, no, porque ya fuimos reconciliados por el mismo aquel que vino a reconciliar a los judíos, y de los dos hizo un solo. Eso nos enseña la palabra, así es que no problema con eso. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, aquel, él siendo judío, aquel que se dice ser judío y con todo en la ley, con el conocimiento de la ley, tiene una conducta que aunque diga tener la ley y conocer la ley, pero no actúa ni vive conforme a la ley. Sin embargo, aquellos que no tienen la ley, había algo que trabaja por naturaleza internamente y se refiere a la conciencia de Dios, que hacían las cosas mejor que aquellos que tenían ley. Y aunque no tenían la ley como gentiles, la conducta de ellos era mejor delante de Dios que la que tenían la ley, los judíos. ¿Está un poco enredado o me está entendiendo?
Entonces el apóstol Pablo está diciéndole que delante de Dios, tanto judíos como gentiles como pecadores necesitan a Jesús. Amén. Pero que aún aquellos que no tenían la ley o el conocimiento de Dios a través de la ley, por cuanto no eran judíos directamente, humanamente hablando, ellos tenían algo que desde adentro los hacía tener una conducta mejor que los mismos judíos, que tenían o habían heredado la ley por medio de la cual supuestamente conocían a Dios para conducirse mejor que los demás. Amén. Amén. Es como que usted, ¿verdad?, ahora diga: yo soy de Cristo, soy un hijo de Dios y ama al Señor y tiene una vida confesa, pero también debe tener una vida práctica. El mejor mensaje no es el confesar, el mejor mensaje es el confesar que uno es, pero también vivir lo que dice ser. Amén. Si los hechos no acompañan a la palabra o a lo que uno dice, dejamos mucho que desear. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, delante de Dios, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿El que conoce a Cristo o el que no conoce a Cristo? Seamos honestos. Levánteme la mano, diga pastor, yo. ¿Por qué yo? Porque usted y yo conocimos. Jesús está en nosotros. Amén. Hemos llegado al clima, a la máximo del conocimiento de lo que es el tesoro de toda sabiduría y revelación espiritual, que no es religión, es Jesús. Amén. Yeshua, el Mesías, ya vino una vez, ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, está intercediendo y ahora estamos esperando que venga por nosotros. Amén. Todo eso lo entendemos, todo eso debe ser una experiencia vivida, no solamente un simple conocimiento, sino algo revelado a nosotros. Amén. Y en base a eso, tenemos que reconocer con toda honestidad que los que somos más responsables delante de Dios somos nosotros. Porque nosotros estamos en Él, lo conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Su palabra nos dice que tenemos un Padre, que ahora somos hijos, que ya no somos esclavos, que somos libres para su gloria. Amén. Aquel que ha participado de la revelación del conocimiento de Cristo tiene más responsabilidad que el que no lo conoce todavía. Amén, amado. Amén. Por lo cual la conciencia debe trabajar mejor. Y aquí Pablo dice algo, ¿verdad? Porque con Dios no hay que... No hay acepción de personas. Para Él judíos y gentiles son iguales. El pecado los ha afectado a ambos. Gloria a Dios que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, su amigo, Dios le prometió salvarlos a todos mediante la descendencia de aquel. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Jesús. Jesús es la descendencia de Abraham. Y en Jesucristo, como la simiente o semilla de Abraham, dice que Dios un día iba a salvar a todas las familias de la tierra. O sea que en el paquete estaban los judíos y los no judíos, y que ahora somos uno solo en el Señor. Aleluya. Amén. Ese es el evangelio. Y dice, porque con Dios no hay favoritismo, y sigue hablando. Sigamos, 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, refiriéndose a quién, a los no gentiles en aquel tiempo, también, ¿cómo iban a morir? A perecer. Sin ley. ¿Por qué? Porque como la ley no era responsabilidad de ellos, bueno, al momento de juzgarlo el Señor no los iba a juzgar por la ley, los iba a juzgar sin la ley. El Señor sabrá al final, ¿verdad? Pero aquí dice, y todos los que han pecado conociendo la ley, ¿por quién va a ser juzgado? ¿A quién va a utilizar? ¿Qué instrumento va a utilizar el Señor? ¿A quién? ¿A quién tiene como testigo aquí? La ley, refiriéndose a los judíos. ¿Me está entendiendo? Sigamos. 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Cosa bien complicada y difícil, hermano. De hecho, mire, aquí es lo que le traigo de acuerdo al tema. De hecho, cuando los gentiles, aquellos que no son judíos, por descendencia humana, física, directa de Abraham, etc., que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley les pide por afuera. Aquí hay algo interno que actúa en cada ser humano. Ellos son ley porque adentro hay algo que les trabaja
Y aquí me refiero a la ley de la conciencia. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley escrita en las tablas por afuera. Mire, hermano, yo bendigo a Dios porque cómo el Evangelio puede ser utilizado, y cuando Dios trabaja y se revela, mire, aunque por afuera no hayan escrituras ni mandamientos, Dios va a obrar por dentro, despertando un corazón para que lo conozca. Amén. Espiritualmente hablando, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Usted no se admira que hay gente que acepta y reconoce a Jesús aunque nunca ha ido a la escuela. No es un gran erudito, no es un compositor. Hay alguna gente que no sabe ni firmar, ni leer, ni nada, hermano, pero entienden, conocen y disciernen la palabra y lo que Dios obra en ellos, y se dejan utilizar por Dios de una manera mejor que mucha gente que ha tenido grandes ventajas en cierto aspecto. Así es. ¿Usted no ha visto esa experiencia? Amén. El Evangelio tiene eso, que puede alcanzar al más vil pecador y al campesino allá, aquel más que está como en mi tierra, ese, los de tierra adentro, allá los más olvidados. Qué bueno que Dios dice, escogió aquello lo inútil, lo que no servía, allá los rezagados. Dios lo escogió para exaltarse y avergonzar a todos aquellos que se creen mejor que Dios en la tierra. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Por eso Pablo está poniendo ejemplo. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley dice, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Hasta dónde tenemos, Carlos? Creo que hasta el 16, ¿verdad? Sigamos. Aquí hay algo muy importante, el 15 hasta el 16. Vamos. Estos, mire qué importante es esto. Estos muestran que llevan escrito ¿a dónde? ¿Qué cosa? Lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestigua quién? ¿Quién es el que da testimonio interno de que ellos hacen cosas que realmente solo Dios lo puede permitir, hermano? Hermano, ¿no se siente uno como avergonzado, verdad? Que hay gente que no es que quizás no conozca a Dios, quizás no la manera de un cristiano, pero la conducta de Dios como que nos hace sentir en desventaja, como que se mira mejor que la nuestra, que conocemos y confesamos a Cristo como Dios, Señor y Salvador. Amén. Amén. Usted no ha tenido esas cuestiones como que lo hacen un poco sentirse, no derrotado, porque no hay que sentirse derrotado, hermano. Sí. La cuestión es que Dios puede utilizar ejemplos de personas que quizás sean de otra cultura o lo que sea, pero en su conducta como que tiran mejor ejemplo y testimonio, o la conciencia de Dios trabaja de una mejor manera. ¿Sí o no? Pablo dice que llegó un tiempo a un lugar de Atenas, creo que Atenas, no, Éfeso, y llegó a un lugar predicando el Evangelio en Hechos, y dice que cuando llegó a ese lugar, él llegó a un lugar de un templo donde tenían en las columnas un montón de inscripciones y de nombres de diferentes dioses. Era plagado de idolatría esa ciudad, de comercio. Éfeso era una ciudad de comercio, de mucha prosperidad en aquel tiempo. Pero Pablo, cuando quedó con la boca abierta, dice que miraba todos aquellos nombres de inscripciones de idolatría y todo, pero había una columna que tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. ¿Qué le parece? O sea que a pesar de que habían quizás 1000 nombres, de 1000 dioses, de 1000 ídolos, la mente y el corazón de los efesios no estaba llena. Había algo que buscar todavía, que pusieron una inscripción en una columna que decía: al Dios no conocido. Amén. Sea la alabanza, la honra y la gloria al Dios no conocido. Bueno, al que los amaba a ellos. Amén. Al que un día se reveló a nosotros y ahora trata de utilizar nuestra conciencia para que le seamos mejor, de testimonio a Él y a los demás en la tierra. Amén. Por eso me encanta esto. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como les atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos, diga conmigo, parte del alma. ¿Y qué más? Algunas veces los acusan y otras veces los defienden, dicen otra versión.
hasta el 16. Así sucederá, y mire hermano, y esto de la conciencia es bueno valorarlo en el presente, pero también tendrá efecto en el futuro. Ponga la atención a esto porque esto es serio. La religión no le va a enseñar esto. En el Evangelio sí está escrito esto. Aquí dice que así sucederá. ¿Cuándo? En el tiempo en que el Señor venga. Dice, en el día en que por medio de Jesucristo, Dios, ¿qué cosa hará? ¿Juzgará qué cosa? Mi hermano, ahí no se va a escapar nada que pueda estar escondido, porque aquí dice, en el cual Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara, dice Pablo, el Evangelio que él predicaba. No hay nada que se le esconda a Dios, hermano. Y si se le escapara a la conciencia en la tierra, allá el Señor lo declarará. Con que allá no le hiciste caso a la conciencia del Espíritu Santo que yo te puse a ti en tu espíritu como nuevo creyente y siempre metí a la tienda y así te moriste. Bueno, ahora yo te voy a juzgar. Ahí no se va a salvar nadie, hermano. Se querrá ser deshonestito la persona delante del Señor. Hermano, es mejor ser honesto aquí en la tierra y decir, Señor, yo estoy actuando, hablando, pensando en esto, y deja, Señor, trabajar que la conciencia mía y tu Espíritu Santo me obren todos los días y tengo un efecto. Amén. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Amén. Amén. Hay algo que comer ahí. Esta Carolina se ríe. Pero de pastora quiero terminar, ya tengo hambre. No se preocupe, que ya voy a terminar. ¿Sí? Bueno. Póngase en pie un momentito y respire profundo y vuelva a sentarse. Vamos, hágalo, póngase en pie ahí un momentito, levante la mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que su conciencia lo libere, ¿verdad? Y no le preste atención al hambre. Esperen los frijoles ahí. Entendemos, hermanos, cómo trabaja la conciencia. La ley de la conciencia. Este ejemplo de Pablo con respecto a los gentiles y a los judíos me encanta a mí, y el Evangelio lo declara como algo victorioso y de gran beneficio. Hay que dejar que la ley de la conciencia trabajará desde adentro. Dios la va a utilizar. Amén. Y termino con esto. Hebreos 9 del 8 al 14. Diga conmigo, si hay algo maravilloso que tenemos que agradecer para que nuestra conciencia esté limpia y no nos acuse, sino al tiempo final más bien nos defienda en lo que pensemos, actuemos o accionemos, es el sacrificio de Cristo. Y sobre todo, su sangre derramada. Sin eso, nosotros no tendríamos una conciencia limpia, sino que nuestra conciencia estaría todo el tiempo acusándonos. Dios no te ha dado ni te ha liberado tu conciencia y ni te la ha purificado con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo y el Espíritu Santo para estarte acusando. Ahora, algunas veces la gente cree que la conciencia es para acusar. No, la conciencia puede acusar y defender. Yo creo que la conciencia es más para reprender. Creo que la conciencia es más para instruirnos. La conciencia es más para corregirnos. La conciencia es más para advertirnos, para ayudarnos, para levantarnos, para seguir adelante, para ser honestos, para tener valor, para estar bien con el Señor. Y al final será nuestro testimonio, hermano. Pablo decía, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Amén. Cuando él se presentaba ante algo, en una asamblea, o iba a escribir, él trataba de usar esa frase, mi conciencia me es testigo, porque sabía que lo que iba a escribir o estaba diciendo era verdadera, era honesto, era justo, era correcto, que no estaba mintiendo. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. En Hebreos habla algo acerca de lo que era el método de cómo se acercaba y cómo se hacía el ritual del sumo sacerdote y cómo estaba dividido el templo en el lugar santo, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. Cómo entraba el sumo sacerdote una vez al año para mediar entre Dios y el pecado de Israel, de solamente una nación, en los tiempos de antes. Entonces él tenía que entrar ahí, ¿verdad? No con sangre propia, sino con la sangre de los machos cabríos, de los animales, pero esa sangre representaba como su propia sangre. Y entonces él tenía que rociarla en el templo a sí mismo y al pueblo para poder entrar y hacer el ritual, etc. Pero esa sangre de los machos cabríos y el ritual que hacía
en el templo, en el lugar santo y santísimo del sacerdote, a la postre no servían para nada, porque no limpiaban, no perdonaban, ni liberaban a nadie del pecado. El pecado seguía ahí. Lo único que el Señor aceptaba, la sangre como el sacrificio de los animales, hasta que llegara la verdadera sangre y sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Para entonces tener una conciencia, Dios conmigo, libre de pecado. ¿Me comprende? Amén. Leemos. Entonces yo quise leer desde el 8, en su caso usted puede leer lo demás si quiere, pero el apóstol Pablo dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que, hablando en el ritual que se hacía antes, ¿verdad? Que mientras siga en pie el primer tabernáculo, refiriéndose al antiguo pacto, el edificio donde se hacía el ritual, lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, por el pecado de Israel, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Sigamos. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas, escuchen, y los sacrificios que ahí se ofrecían antes, no tienen poder alguno. ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿Qué cosa dice aquí? La conciencia. La palabra perfeccionar implica más purificar, liberar, dejarse usar. Porque la conciencia, cada ser humano la tiene. Lo que pasa es que el pecado la esclaviza, la encarcela. Y entonces, como el pecado es más fuerte y domina, la conciencia no se puede utilizar. No es que no se deba, ella está ahí, pero no se le da lugar. La conciencia necesita ser libre, ser purificada para ser utilizada, y solamente teniendo un encuentro personal con Cristo puede ser liberada, purificada y ser utilizada por el Espíritu de Dios en la nueva criatura. Amén. Entonces él está poniendo la ilustración con respecto al pecado y a lo que tiene el efecto en la conciencia del ser humano. La conciencia va a estar ahí siempre reclamando, amados hermanos, la mala conducta de un ser humano. Pregúntese si uno que roba, pastor, me ha sido un pesito ahí, una librita de azúcar, ¿quién me va a acusar por una librita? No, hermano, robo, sea $1.000.000, o sea, un centavo, es robo. Delante de Dios es robo. No es la cantidad, diga conmigo, es la actitud. Así es. Esa actitud es la que Dios califica, no es la calidad ni la cantidad. El que mata, no, pero si lo que mata es una gallina y no era suya para comérsela. Lo malo no es tanto que se la comió, que no era suya, era el vecino y se la comió, se la robó, lo que sea. No, pero el maté al malvado, aunque era malvado, lo mató. Tampoco delante del Señor es igual, matar es matar. Diga conmigo, actitud. Actitud. Esa conducta es la que Dios no va a aceptar nunca. Por eso, esto es muy importante. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se hacen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Aunque se hacía ese ritual, era válido en el tiempo, pero después que vino Cristo, eso no sirve para nada. No se trata más que de reglas externas relacionadas con ¿qué? Alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Cuándo llegó ese tiempo? Cuando Cristo vino, hermano. Todo fue reformado hasta que el Señor vino y fue sacrificado. ¿Me está entendiendo? Amén. Digamos, ya terminamos. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, o sea, reales y verdaderos, en el tabernáculo más excelente, o sea, cuando entró a la presencia del Padre, a la misma presencia del Padre, es el verdadero tabernáculo. Dice, y perfecto, no hecho por manos humanas como el que edificó Moisés, como la tienda o como el templo que se hizo en Jerusalén, que ahora no existe. Es decir, que no es de esta creación. Jesús entró ¿a dónde? Al mismo lugar santísimo, es el lugar habitable donde está Dios. Amén. El mismo ahí, lugar perfecto, hermano, de la habitación del Dios Altísimo. Ahí es donde Cristo entró con su propia sangre como verdadera ofrenda y sacrificio. Amén. Dice, sigamos, hasta el 14. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no hecho por manos humanas, me refiero. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amén. Amén. Yo que usted le daba ese aplauso al Señor. Si tiene hambre, dése más fuerte, no importa, le vamos a comer.
Aleluya. Levánteme la mano. Esto es de valor intrínseco y eterno. Amén. Lo que nuestro amado Dios hizo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. 13, y vamos hasta el 14. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una vaca roja, dice, rociada sobre las personas impuras en el tiempo anterior. La santifica, de cualquier modo, todo este ritual, dice, santificaban de modo alguno que quedaban limpias por fuera. Preguntémonos por dentro, en el corazón y la conciencia, ¿cree usted que están purificados? No, hermano, seguía ahí mismo el pecado dentro. Por afuera todo era una apariencia, hasta que las cosas venían a ser perfeccionadas en Cristo, por su sacrificio. Pero mire esto, si esto es así, si las cosas aquellas mediante aquel ritual purificaban externamente a la persona y para Dios lo declaraba limpio, imagínese esto ahora. Si esto era así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu usado como testimonio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios como el verdadero sacrificio de ofrenda, purificará ¿qué cosa? Qué maravilloso es esto, ¿verdad que sí? Amén. Purificará nuestra conciencia ¿de qué? De obras que conducen a la muerte, o sea, de obras muertas, dice en otra versión. ¿A fin de qué? Sirvamos con una mente y una conciencia y un alma libre y un cuerpo libre al Dios vivo. Amén. Póngase en pie y denle este aplauso al Señor. Porque si hay algo de gran valor que ha limpiado y purificado nuestra conciencia y ahora puede ser utilizada, es el efecto grande y maravilloso del sacrificio y de la sangre de Cristo con la cual Él se presentó ante la presencia del Padre para decir: Señor, yo he sido el verdadero sacrificio, mi sangre ha sido derramada, ahora sus pecados ciertamente son verdaderamente limpios y perdonados y tiene una conciencia limpia. Nada ni nadie, si yo los he liberado y los he justificado y declarado inocentes, nadie los va a acusar. Amén. Amén. Aleluya. Me encanta porque este es el Evangelio. Amén. Lea Hebreos en su casa. Amén. Lo que Jesús hizo por nosotros para que una conciencia ahora nos permitiera más bien servir a Dios de una manera honesta, de una manera justa y santa, y que cada vez donde quiera que usted esté pueda levantar su mano, abrir su boca y abrir su corazón y estar en la presencia de Dios con una conciencia limpia y buena, y así poder glorificar y servir a su Dios. Amén. Amén. Cierra sus ojos, Padre, en el nombre